¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos a día 17, ¿vale? Han pasado cosas y aquí estoy para comentaros un poquito tema de novedades, ¿vale? En este caso, como ya sabéis, competía el fin del 30-31 en el Wakanda, que iba a ser mi primer regional. Bueno, iba a ser y fue. Y luego la semana siguiente competimos en el Olympia Amateur de Alicante, ¿vale? En principio, este fin de semana íbamos a hacer lo que iba a ser la última competición, que iba a ser el Empro Classic, pero hemos decidido no competir, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué. Lo primero de todo, hicimos el primero, el Regional Wakanda. Fue un campeonato donde no había superpesados y yo salí solo. Entonces, evidentemente, pues primero. Y luego competí en el overall contra el que ganó 70, 80, 90, menos de 102. Y en mi caso, que yo era el ganador de más de 102, ¿vale? Quedé segundo en el overall. Ganó el chico que competía a menos de 102. La verdad que tiene un físico muy bueno, muy buena línea, está muy fuerte y bueno, ganó ese chico. Salimos en este caso, digamos, con la mejor condición de mi vida en cuanto a tema de competiciones hasta la fecha, ¿vale? Dando un peso el día de la competición. Ya os digo, una cosa es el peso que podéis ver en el pesaje, ¿no? Que vas con ropa o has comido, tal. Yo siempre que os digo un peso me gusta decir el día del evento. En este caso pesé menos de 110, pesé 106,2, con la diuresis, deshidratado. O sea, el día de competir, de esto que dices, me tintan y salgo, 106,2, ¿vale? Tema de feedback, pues bueno, hemos decidido que no vamos a pedir más feedbacks, más que nada porque cada uno nos dice una cosa y al final pues tenemos ojos. O sea, yo veo mi físico, yo sé lo que le falta, o sea, no hace falta que me lo digan, pero bueno, no está de más preguntarlo a ver si coincide, ¿no? El problema está cuando te dicen que tienes que salir más seco y más grande, ¿no? Y dices, joder, a ver, como no saque una varita mágica para salir más seco y más grande, tengo que meter más kilos y luego pues definir y perder grasa para que se me vea más grande y más seco. De una competición a otra bastante complicado. Pero bueno, en este caso, como teníamos la competición al día siguiente, o sea, la semana siguiente, perdón, competí un domingo en el Wakanda y a la semana siguiente era el Olympia, decidimos salir más llenos. En lugar de hacer la típica descarga que hacemos lunes, martes, miércoles, jueves y cargar viernes y sábado, dijimos, vamos a hacer una carga más lineal. El domingo como tal estuve en descarga y empecé a cargar desde el lunes. Lunes, me lo invento, 400 de arroz. Según el peso, vale, pues martes 500. Miércoles mantenemos 500. Jueves 600. Hicimos una carga más lineal, ¿vale? En este caso competí en el Olympia y el problema cuál ha sido y el motivo por el que hemos decidido no competir. Bueno, básicamente éramos 12 superpesados. En este caso no era que no hubiese uno, es que éramos 12. Yo era el único español de la categoría. Y fue una masacre. O sea, ¿a qué me refiero con que fue una masacre? No entré en el top 5. O sea, directamente nos llamaron para comparar. Nos presentamos 6 por un lado y luego otros 6. Y luego ya el juez directamente llamó al top 4, ¿no? Primero, segundo y tercero y cuarto en este caso. Los comparó a ellos. Y dijeron que se fuesen del escenario. Y luego nos llamaron a los otros restantes para ver quién era quinto, ¿vale? Normalmente, ya sabéis, después de las finales las posiciones son un poco ña. Cuando digo ña me refiero que te pueden poner 11, como que te pueden poner sexto, como que te pueden poner séptimo, que no lo miran muchos al final. Si no estás en el top 5, pues bueno, y más en un campeonato pues donde había tantos atletas y un nivel internacional, que si no estás ahí en el meollo, pues fuera, no te van a mirar mucho. En este caso, bueno, pues ¿qué pasó? Pues que no quedé dentro del top 5, no hice, de hecho si no quedas dentro del top 5 no haces coreografía, o sea, fue salir, creo que estuve 1 minuto y pico en el escenario entre la presentación y tal, y ya directamente pues fuera de la competición. Entonces bueno, pedí feedback a jueces que habían estado en la primera competición en Wakanda, que me habían visto una semana de antes. Pedí feedback al juez central. Bueno, estuve hablando con mi preparador
Y hasta este último sábado no lo decidimos finalmente, pero bueno, la idea era salir en el Empro, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo soy muy consciente de mi físico y de lo que es bueno, de lo que es regular y de lo que es malo. Y yo sé que de frente, en poses como el doble bíceps, como la expansión dorsal, sí puedo ser más competitivo y quizás sí podía haber estado con el top 3, top 4 peleando ahí. Los perfiles son reguleros. ¿Por qué? Porque al final tengo buen cuádriceps y tengo mal femoral. Entonces, no cuelga el femoral, y eso ya son cosas un poquito más técnicas de culturismo, pero yo os lo digo y no me escondo, joder. Las poses de perfil pues son reguleras. Y de espaldas son malas, son malas. Diréis, no, bueno, alguno dirá, no, pero sí que no tiene mala espalda, tal. A ver, son malas para buscar un carné profesional en categoría de súper pesados, para luego buscar ser ciertamente competitivo en una línea open. O sea, estamos hablando la NPC, o sea, una locura. O sea, es lo más de lo más, ¿vale? Y yo sé que es muy, 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 muy jodido, pero es lo que hay. Entonces, tengo ojos, yo veo el físico, y si hubiésemos quedado en un Olimpia, un segundo, tercero, y dices, ostras, es que estás ahí, casi, casi, casi puedes rozar el carnet. Hubiésemos salido en el Empro, ya os digo. Yo tenía ya cogido los vuelos, el apartamento, el coche. Lo único que no tenía cogido era, digamos, la inscripción al campeonato, porque había una pequeña probabilidad, pero existía, de que todo fuese bien, ganar el carnet en el Olimpia y en el Empro debutar como profesional. Era algo muy complicado, pero como existía un 1%, yo dije, me espero por si pasa. Al final, yo siempre digo, si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. Entonces, yo sabía que por lo menos, o sea, para mí, si tú compites en un Pro Qualifier es porque crees que Pro Qualifier, esto para los que no lo sepáis, es un campeonato donde hay opción a hacerte profesional, ¿vale? En un Olimpia dan 3 carnets, ¿vale? A los 3 mejores de la categoría. En este caso, tú compites hasta 70, hasta 80, hasta 90, hasta 102 y más de 102, ¿vale? Va a haber un campeón en cada categoría. Pues luego en el overall, o sea, el mejor de cada, a los 3 mejores les dan carnet. Esto en los que son Olimpia. Olimpia Amateur de Alicante, Olimpia Amateur de Portugal, Olimpia Amateur de Italia, ¿vale? No confundirlo con el Mister Olimpia, eso es distinto. O sea, aunque los dos se llamen Olimpia, el Mister Olimpia es solo para profesionales. Yo estoy hablando a nivel amateur, ¿vale? Y luego tienes campeonatos como el Empro, donde dan un carnet. O sea, tú tienes que ganar tu talla, en mi caso tendría que ganar a todos los superpesados, y luego ganar al campeón de menos de 102, al de menos de 90, al de menos de 80, ¿vale? Entonces, que me enrollo. Vimos que había mucha diferencia y no estamos ni siquiera cerca. La cadena posterior, o sea, le falta, y ya os digo, que no será porque no la trabaje, de hecho lleva siendo prioridad bastante tiempo, igual que en su día eran los brazos, y hasta dejar, o sea, que dejen de ser una prioridad, pues han pasado 5 años. La cadena posterior lleva tiempo siendo prioritaria en el entreno, pero sigue faltando trabajo y más que trabajo, tiempo de trabajo. O sea, no creo que puedo hacer mucho más de lo que hago, de tanto a volumen, tanto a comida, tanto a recuperación, tanto a todo, pero sí que creo que objetivamente la espalda ha mejorado respecto al año pasado, bueno, la cadena posterior en general, pero también tengo ojos y yo veo que no es suficiente. O sea, no tengo una cadena posterior a un nivel para ganar un carnet profesional. Entonces, salir a competir en el Empro, ya os digo, estaba todo pagado, o prácticamente todo. Yo lo veo una cagada. Lo veo una cagada porque es estirar el chicle para nada. No va a sonar la flauta de repente. Mira, cuando pasa esto, que son campeonatos tan seguidos, el que ha quedado segundo en el Olimpia va a salir porque ha rozado ya un carnet. El que ha quedado tercero, cuarto, van a ir también. Más gente nueva. Entonces, dices, no, pero sal, porque nunca se sabe. Se puede poner malo 1, 2. Pero yo os digo, ganar un carnet es como si de repente coges y te vas a... Bueno, no quiero decir sitios, pero a según qué países a ganar el carnet. Bueno, genial, tienes el carnet, pero la pregunta es, que ya os digo, si yo lo hubiese ganado, lo cojo encantado, ¿eh? No voy a ser hipócrita y voy a decir, no, yo no hubiese cogido el carnet. O sea, me lo dan y estaría, vamos, creo que me haría un collar en plan videoclip de reggaetón y lo llevaría colgado durante 2 semanas, diciendo, por fin, ¿no? Pero no, ahora sin coñas. ¿Para qué quieres el carnet?
para tenerlo de decoración o para usarlo. Mi caso es para usarlo. Quiero competir con los Open profesionales. Y siendo realistas, me falta muchísimo trabajo de cadena posterior para poder competir contra ellos. Entonces, si lo hubiese ganado este año, hubiese sido 2, 3 años quizás, hasta tener una cadena posterior decente para poder competir en una liga profesional en Open. Pues sí, probablemente. Entonces, ¿que me quería hacer profesional? Pues claro, el año pasado y el anterior y este y el que viene, ¿vale? ¿Que no ha podido ser esta temporada? No ha podido ser. Me tengo que aguantar, o sea, no hay otra. Lo que sí tengo claro es que lo que estoy haciendo ahora es exactamente lo que iba a hacer si me hubiese hecho profesional, que es, en este caso lo he hecho después del Olympia, pero si hubiese ganado el carnet profesional lo hubiese hecho después del Empro, que es descanso, analíticas, electrocardio, de hecho he ido hoy a hacerme el electro, tengo prueba de esfuerzo ahora dentro de 2 semanas, o sea, todas las pruebas de salud pertinentes. ¿Para qué? Para empezar una etapa de salud, en función de cómo salgan las analíticas, más o menos larga, y empezar ya con los bloques de volumen. ¿Qué son los bloques de volumen? Pues básicamente, como al final yo ya tengo cierto peso corporal, tengo que meter bastante cantidad de comida, mi cuerpo no aguanta un año entero en volumen, bueno, ni el mío ni el de prácticamente nadie, tiene que ser alguien que esté empezando, si no, no aguantas tanto tiempo. De comer de verdad. Entonces, lo que hacemos son bloques de a lo mejor 10, 12, 16 semanas, donde aumentamos el volumen de entreno, aumentamos la comida. Después de ese bloque de volumen, hacemos otra etapa de salud, analíticas, ver cómo está todo, dar un pequeño descanso a todo lo que es el aparato digestivo y volvemos a hacer otro bloque de volumen, ¿vale? Así sucesivamente hasta que decidamos competir. No hemos hablado de fechas de competición de cara al año que viene, o sea, no os voy a decir, no, mira, voy a salir, no, porque no está hablado. Sé que en un principio lo que íbamos a hacer era repetir, o sea, ¿a qué me refiero? Si hubiese ganado el carnet, hubiese hecho pues un descanso, etapa de salud, etapa de volumen, etapa de salud, etapa de volumen, etapa de salud, y te plantas, ¿vale? Más o menos, o en diciembre, enero, ¿para qué? Para ya empezar una preparación. A mí por lo menos me gusta dejar 20 semanas hasta la primera competición y podría haber debutado en profesional en torno a mayo, ¿vale? Ya os digo, este era un borrador que habíamos hablado a principio de año y que, bueno, pueden pasar muchas cosas. Puede que una analítica no salga bien y tengas que descansar más, puede que una etapa de volumen, pues, te esté yendo genial y no la hagas de 10 semanas, sino que la largues a 20 porque te está yendo bien, entrando la comida, progresando los entrenos. Entonces, todo esto es un poco, pues lo que os digo, un borrador, pero no es algo fijo, ¿vale? Entonces, me ha costado un poco hacer este vídeo porque, ya os digo, no es fácil. Para hacer una preparación, pues tú tienes que pensar que vas a ganar, porque si no te levantas a hacer el cardio, no pasas el hambre que tienes que pasar. Y pasa una cosa, yo ya desde el año pasado siento cierta presión, y mira que no soy nadie conocido, ni súper mediático, no, ni mucho menos, pero ya simplemente levantarte cada día con, aunque sea un mensaje de venga tío, este año es tuyo el carnet, tienes el carnet, ostras, quieras que no, y aunque no sea muchísima gente, pues hay cierta presión, la que yo ya me pongo para mover el culo y decir, no, escucha, déjate de rollos, que tienes que coger, seguirlo, más lo que te pone, las esperanzas que te pone la gente. Y ya os digo, esto no quiero que suene como a que flipado, ¿no? Te escriben 100 mensajes al día, 100 no, pero cuando vas a competir, que te escriben 2 o 3 personas todos los días con lo de que te haces profesional, sí, y ánimos con la competición, y vamos y tal. Entonces, no es fácil, o sea, no es fácil, o al menos yo no estoy acostumbrado a lidiar con eso o con el pequeño hate que pueda recibir, ¿no? Al final pasa una cosa, cuando tú eres un cocinero, ¿no? Tú eres chef, tú haces un plato y te puede gustar más o menos, pero tú vas a opinar de mi plato. En este caso, en culturismo, es tu cuerpo, o sea, tú te subes con un tanguita y con el tinte ahí arriba. Entonces, cuando alguien te coge y sin saber nada de tu preparación, dice, está gordo, le falta dieta, hostia, el día que salga seco, ya... Claro, ahí es donde cuesta a veces separar, porque están hablando de tu trabajo, no están hablando de ti como persona. Pero hay veces, o en según qué momento, que cuesta separar y decir, hostias, cabrón, no sabes la dieta que he hecho, si he pasado más hambre, menos hambre, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer para llegar a salir de esa forma, ¿no? Nuestra idea, ¿cuál era? Dijimos, tenemos 3 campeonatos, Wakanda, Olympia y Empro, ¿vale? En Wakanda nos pidieron salir muy condicionados, entonces salimos pues con 106,2, ¿vale?
En el Olimpia dijimos, vamos a hacer una cosa. Como tenemos 2 campeonatos, vamos a salir lo más lleno que podamos. ¿Por qué? Porque en el Olimpia no hay que olvidar que yo compito con los superpesados. De hecho, el que ganó, Oscar, pesaba 121 kilos, un poco más bajito que yo y más seco. O sea, era un puto animal y no había por dónde cogerlo ni por dónde meterle mano. O sea, ese tío merecía ganar. O sea, y más en el streaming no se ve tan fuerte como es en realidad. O sea, en persona era como wow. De hecho, me tinté con él y con el chico que ganó menos de 102. Estábamos los 3 a la vez en el tinte y los vi y dije, joder, están muy fuertes, muy fuertes. Entonces sabíamos que íbamos a salir con gente muy grande, entonces no podía salir con 106 kilos, ¿vale? Entonces hicimos una carga más grande para salir más llenos. ¿Qué pasa? En esa carga, evidentemente, se pierde algo de condición. Entonces aquí es donde viene el debate, ¿no? Porque tienes gente que te dice, tenías que haber salido con la misma condición que el Wakanda, aunque salgas más pequeño. Gente que te dice, no, el físico así, para lo poco que has perdido de condición, has salido mucho mejor en cuanto a tamaño, bombeo de cuádriceps y demás. Y tienes gente, en este caso, yo creo que lo perfecto hubiese sido un punto medio, ni salir con 106, ni salir con 112, 113 al Olimpia, salir con un punto medio, un poquito más lleno, mantener algo más la condición. Pero ¿qué pasa? Es algo que no habíamos hecho nunca, o sea, había que probarlo, no sabíamos cómo se nos iba a ver. Y la idea era probarlo en el Empro, o sea, la idea era, vamos a tope de condición en el Wakanda, vamos a llenarnos al máximo en el Olimpia, y tenemos el Empro, porque si hay que bajar 2 o 3 kilos en 2 semanas, y más esos kilos que son glucógeno y retención, que no, ni te has puesto gordo en una semana de carga, ni has ganado masa muscular. O sea, ese peso se va muy fácil. Entonces, podíamos ajustar para el Empro. ¿Qué pasa? Que al final, pensándolo y hablándolo con mi preparador, dijimos, no tiene sentido salir, porque no estás ni siquiera cerca. Entonces, desde ya estoy trabajando en la nueva versión. Estoy pendiente de que me mande Roberto los nuevos entrenamientos. Yo ya os digo, en este caso, Roberto hace años que no me lleva el entreno. Me llevaba todo lo que es... Al principio me llevaba pues lo que es suplementación, nutrición y lo que es el entrenamiento, ¿vale? 2018 hasta 2021. 2021 empecé a entrenar con unos amigos y Roberto me dijo, mira, prefiero que entrenes con ellos al fallo, a muerte, te vas a poner más fuerte, porque éramos 3 bastante kamikazes, ¿no? Y claro, nos dice, ¿qué te vas a poner más fuerte? Si te pones con 2 colegas a hacer sentadillas a muerte, por un lado, o si yo te pauto porque creo que es mejor 2 series solo de la sentadilla hack, pues te vas a poner más fuerte si entrenas con esos 2 tíos que iban a saco. Y así fue. Lo que yo le iba pasando es el volumen de entrenamiento que iba haciendo. Por otro lado, ya luego pasó a entrar en la ecuación 7, José Miguel. En este caso me llevó los entrenos durante otros 2 años, si no voy mal hasta 3. Yo le iba pasando el parte a Roberto y luego me lo mandaba él. ¿Qué pasa? Que era un poco caos, porque al final no es lo mismo que te lo lleve toda una persona que si no hay mucha compenetración. Cuando, por ejemplo, yo con Roberto, él me bajaba la dieta, o sea, me bajaba la comida y me decía descansa, hasta que la otra persona me lo ajustaba para que todo fuese, pasaba tiempo y eso no iba bien. Luego los entrenos me los llevó Luisja, el Nota, en redes, que es el que me llevó al posing, me llevó a la parte de entrenamiento. Y hablando con Roberto ahora en las competiciones, me dijo, deja que te lleve yo todo y estoy en sus manos. O sea, me va a llevar él también lo que es la parte del entreno. De hecho, estoy a la espera de que me mande las nuevas órdenes. De momento, estas 2 semanas estamos haciendo pues un entreno bastante light, o sea, sin técnicas, mejor dicho, de alta intensidad. No hago restampado, no hago descendente, no hago forzadas. Y pendientes eso de resultados. Ya estoy de vuelta, tiburones. Perdona que ha habido un fallo técnico. En este caso, este vídeo me lo estoy grabando yo. Y, no vais a ver una edición chulísima como cuando lo hace mi filmmaker. Y en este caso, pues el móvil se me ha calentado. Ponía que poco más y que iba a reventar. Así que bueno, me toca retomar el vídeo. No me enrollo mucho más. Lo que os estaba diciendo es eso, estamos pendientes de resultados de las analíticas y en base a eso hacer la nueva etapa. Yo soy muy consciente de mis fallos, porque una cosa que me hace mucha gracia es cuando alguien dice en el momento en el que salgas con tu tamaño, pero con apretado hasta las trancas, o sea, a muerte, vas a salir con un fisicazo, y ahí es donde te das cuenta de que la gente no entiende mucho de culturismo, porque dices, a ver, si tú tienes un tamaño así y aprietas, no vas a salir así, vas a salir mucho más chiquitito, porque es imposible salir con el mismo tamaño
con mucha mejor condición en el mismo año. O sea, lo puedes hacer con el tiempo. Tú puedes hacer una etapa de volumen, ganar masa muscular y luego definir, y un año sales con 110, me lo invento, y al año siguiente sales con esa misma condición pero con 115. Entonces dices, vale, sí, o incluso con mejor condición con 115. Sí, has hecho un volumen, has ganado masa muscular, has definido, incluso has mejorado la condición y tienes más peso. Lo puedes hacer, pero en distintas etapas. No puedes hacerlo de repente, en plan, ¡buah! Con este tamaño, no. Con este tamaño, en el mismo año no me vas a ver. Me verás con este tamaño, con mejor condición, el año que viene o el otro, ¿vale? Al final todos los años voy saliendo con algo más de tamaño, voy mejorando la condición, pero aquí pasa una cosa que también, y a mí mismo me pasaría, ¿eh? Si yo no me conozco de nada y yo veo mi físico, yo diría, ¡buah! Le falta ese último apretón, ¿no? Lo que pasa es que yo sí conozco mi físico y sí estoy dentro de mi preparación, entonces sé qué pasa cuando aprieto más, porque he apretado más. Hay un momento en el que las poses que tengo mejor, ese doble bíceps de frente, esa expansión, o sea, ese bombeo quizás que llama la atención, en el momento en el que yo intento sacar más condición, apretar más, se pierde. Entonces hay un punto en el que el físico ya no se ve como el que era, ya no llama la atención mis puntos fuertes. Entonces, ¿que cada año estoy saliendo con mejor condición? Sí. ¿Que sé que todavía me falta para tener una condición para ganar un campeonato internacional y tal? Sí. ¿Que también creo que para el físico que he sacado este año, no creo que, o sea, ya os digo, salí con 106,2, que viendo como tú al final, para llegar a 106,2, has estado en 110, en 108, en 107, tú vas viendo cuánto bajas de peso, cuánto tamaño pierdes y cuánto mejoras la condición. En mi caso, lo que es la condición de glúteo, lumbar, espalda en general, no se corresponde con el tamaño que llego a perder, ¿vale? Pero eso es algo que es genético, que no es una cuestión de nada, cada uno, pues igual el que tiene un pico de bíceps súper o mucho pico de bíceps, otro no tiene, uno tiene la inserción del cuádriceps muy abajo o muy arriba y se le ve la pierna recta, tú eso no lo eliges. Pues en mi caso, como en el de otros, yo por ejemplo de frente, abdomen, cuádriceps, con 115 kilos estoy listo, 116 podría prácticamente salir, pero igual glúteo, lumbar, pues tendría que salir con 95 kilos. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo con 95 kilos para tener esa media raya en el culo y qué mal ha sonado eso, ¿no? Pero tener un par de rayas en el culo y destrozarme de frente? Pues no, por al final yo creo que tienes que salir lo mejor que puedas con lo que tienes. O sea, está claro que en un mundo idílico, ¿no? Pues mira, vas a mantener la masa muscular, de frente no vas a perder nada, vas a seguir bajando y se te van a empezar a estriar todos los músculos de la espalda. No pasa así, o sea, en el mundo real no sucede. Y yo sé que me falta más masa muscular, ¿vale? Al final tener más masa muscular, glúteo, femoral, espalda, eso va a ayudar a que con el mismo porcentaje de graso se me vea con más condición. Y ya os digo, otra cosa que vamos a hacer este año es que no voy a subir tanto de peso. O sea, el año pasado me fui a 134 kilos en volumen, 134 y medio. Y este año lo que hemos hablado es mantenernos en unos 120 y pico para que la piel no sufra tanto, no subir y bajar tanto peso y que luego sea más fácil tener esa condición, ¿vale? Ya os digo, no hay fecha de competición. Sí os puedo decir, pues eso, que estoy en la etapa de salud, que ha sido un palo bastante gordo porque ya os digo, en mi cabeza, no os voy a mentir, yo sí había visualizado cogiendo el carnet este año y ha sido pues pues lo digo claro, un golpe de realidad de decir, joder. De hecho, me ha costado una semana hacer este vídeo, aunque os parezca una chorrada. Es la tercera vez que lo intento grabar porque me pasaba que o no decía nada y era un vídeo donde parecía un vídeo de, bueno, como si no contase nada, parecía politiqueo. Os estaba hablando y no contaba nada. Y luego había otro en el que parecía que me estaba justificando, explicando demasiado las cosas y tal, y los dos los paré a los 5 minutos. Dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a grabar del tirón, que se vea natural, no va a haber cortes. Bueno, tendré que cortar un poco la parte donde se ha petado casi el móvil, ¿no?
Os voy a intentar hacer un apaño y mientras hablo que salgan cosas de la competición, ya os digo, lo estoy editando yo con el móvil, que no tengo ni idea, ¿vale? No es lo mismo que cuando hace mi filmmaker, entonces no os esperéis un super vídeo, pero bueno, creo que lo importante de este vídeo es contaros lo que ha pasado, qué es lo que vamos a hacer, y mi idea es estar bastante más activo en el canal. Así que nada, tiburones, os mando un abrazo muy grande. Me sabe mal a quien haya decepcionado. Yo sé que había gente pues con muchas ganas de que pillase el carnet y yo soy el primero, o sea, me sabe mal. Y nada, solo os puedo decir que voy a seguir trabajando. No os voy a decir más, porque sinceramente no creo que se pueda más, pero simplemente voy a seguir trabajando en todo y a por el objetivo, ¿vale? Que sigue siendo el mismo. O sea, ya os digo, yo salí del Olimpia, fuimos a un sushi y mi comida fueron 300 gramos de pollo en una bolsita. Oye, perdona, ¿puedo comerme esto aquí? ¿Te importa tal? Y eso fue mi comida. O sea, no he tenido, o sea, comida libre 2 semanas después de competir y no estoy pensando en como otros años que voy a comer ahora y tal, no, solo estoy pensando en que se hagan las analíticas bien y no porque me tenga preocupado, sino porque me encuentro muy bien, sino porque quiero empezar ya a meter carne, a mejorar y que la próxima vez que salga a competir a tarima y me gire no sea un qué putada, ¿no? Esa cadena posterior, sino que sea un ostras. Así que nada, a trabajar, no queda otra. Un abrazo, tiburones.